Sí, igual. esta es la elección más grande de la historia, Sí. en términos de cantidad de gente que va a votar y del el tamaño del proceso electoral. La India tiene un proceso electoral muy interesante porque dura 6 semanas. Y bueno, tienes una población de 1.300 millones de personas, de los cuales alrededor de 900 millones son elegibles para votar. De tal forma que, aunque tú tengas un 60%, que es lo que se estima de participación, pues la convierte en una elección enorme. Masiva. Claro. Masiva. Y la India, además, es un país muy interesante, lo vamos a ver en los mapas, porque es realmente un gigante perdido el subcontinente asiático. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación que nos parecía muy pertinente para darnos una idea del tamaño de la India, poniéndolo en América del Norte, ¿no? Y podemos ver que, bueno, es mucho más que una tercera parte de Estados Unidos, es realmente prácticamente la mitad del territorio estadounidense, es decir, es un territorio muy, muy grande. En el siguiente mapa lo que vamos a ver es que, a diferencia de Estados Unidos, la India tiene un cierto aislamiento regional que es muy interesante. Muchas veces cuando pensamos en Asia y decimos países asiáticos, no pensamos en la India. Y eso tiene que ver porque históricamente se considera un subcontinente porque está muy aislado. Lo que demuestra este mapa es, ha borrado en azul todas las fronteras que son inaccesibles, digamos, fronteras que geopolíticamente, aunque podrían cruzarse, son muy complicadas. Es decir, en el norte tienes todos los Himalayas y para poder cruzar los Himalayas es realmente muy complejo. En el este tienes la selva que lo colinda con Myanmar y en el oeste el desierto que lo aísla de Afganistán e Irán. Entonces, el subcontinente indio, que conforman Pakistán, India y Bangladesh, está realmente aislado del resto de Asia cuando lo pones en estos términos. Y es ahí donde se ha desarrollado, digamos, la gran pugna de la India. Es decir, los grandes retos de la geopolítica india es cómo controlar este subcontinente, cómo hacer para poder controlar a Pakistán y a Bangladesh, que hay que recordar que en 1947 se separaron de la India porque Inglaterra decidió de manera arbitraria que Pakistán y Bangladesh iban a ser territorios musulmanes. Entonces hubo esta separación. Bangladesh antiguamente era Pakistán del Este y luego se separó en otro país. Pero eso ha causado un problema y un conflicto histórico que en las elecciones de las próximas semanas vamos a estar viendo, que es el antagonismo entre India y Pakistán. En el siguiente mapa vamos un poco a entender un poco más este antagonismo. Estas son las regiones religiosas de la India y donde podemos entender que la India, a diferencia de países como Estados Unidos, con el que lo estábamos comparando, o México, tiene una diversidad religiosa enorme. Conforme nos acercamos a Pakistán, los grupos, y a Bangladesh, los grupos musulmanes crecen, pero también tienes, evidentemente, el sijismo en Punjab, que es la región que también colinda con Pakistán, y obviamente las mayorías hindúes en el centro del país. Esta diversidad que se debe a que las culturas indias florecieron de acuerdo a los ríos que tenían cerca, lo vuelve un país muy, muy complejo y muy dividido internamente. Hay muchas lenguas, muchas religiones. Siguiente mapa, vamos a entender un poco la división geopolítica de la India actual. Lo que vemos en el mapa del centro es la población de la India. Donde hay más rojo está más concentrada la población. Y podemos ver que eso está en la franja del río Ganges, de igual forma que en Pakistán siguen también el cauce del río. Es decir, los ríos son lo que forman los territorios de la India. Pero también vemos que los territorios que son más poblados coinciden con los territorios que en la izquierda y en la derecha vemos con más altos niveles de pobreza y por lo tanto más baja expectativa de vida. El problema de la India se viene por la población, por la gran pobreza, como demuestran estos mapas, y por su conflicto constante con Pakistán, con el que en las últimas semanas hemos visto que se ha realzado el problema terrorista y el problema militar entre estos dos países que han ido a la guerra ya varias veces y que ambos están obviamente armados nuclearmente. Entonces la próxima elección tendrá que ver con pobreza, con trabajo y con la defensa de la India ante la amenaza de Pakistán. Son los principales problemas que enfrentan y los que precisamente tendrán que resolver la persona que quede a cargo de este país. Muchísimas gracias, Emilio.